Mi prometido me engañó con mi propia prima. 5 años después, ella se presentó en mi nueva boda pensando que sería perdonada. El sobre ni siquiera estaba sellado correctamente. Eso es lo que recuerdo más claramente sobre el momento en que toda mi vida se derrumbó. Estaba en el departamento de mi prima, al que le había ayudado a mudarse solo 3 meses antes. Habíamos pasado todo un fin de semana pintando su habitación, armando muebles, riéndonos de lo terribles que éramos ambas siguiendo instrucciones. Yo había estado corriendo como loca todo el día, confirmando detalles con los proveedores, recogiendo mi vestido de los arreglos finales, asegurándome de que todo estuviera perfecto para mañana. Mi boda. Le había confiado esta sencilla tarea: revisar el plan de asientos para asegurarme de que no hubiera puesto accidentalmente juntos a familiares enemistados. Ella había prometido revisarlo. «Pásate alrededor de las 7», había dicho. «Tendré vino y el plan de asientos listo». El departamento estaba vacío. Sin prima, sin vino, sin plan de asientos. Revisé su habitación. No estaba ahí. Entonces recordé que guardaba documentos importantes en el cajón de su escritorio. Lo abrí y ahí estaba. No el plan de asientos. Un sobre color crema con mi nombre escrito con una letra que reconocí inmediatamente como la de mi prometido. Se me cayó el estómago. Había algo en ver su letra en el cajón de ella que se sentía visceralmente mal. Debería haberme ido. Pero mis manos ya estaban alcanzándolo, sacando la carta de adentro. Mis manos temblaban mientras desdoblaba la carta. La primera línea hizo que se me revolviera el estómago. «Ya no puedo seguir mintiéndote». Lo que siguió fue una confesión detallada que me enfermó físicamente. Se había estado acostando con mi prima durante 7 meses. 7 meses de cenas familiares, donde yo me había sentado frente a ambos. 7 meses de ella ayudándome a elegir decoraciones de boda mientras se acostaba con mi prometido. La carta explicaba cómo habían intentado detenerse, lo culpables que se sentían, como simplemente sucedió una y otra vez. Él la había escrito, pero aparentemente nunca tuvo el valor de entregármela. O tal vez estaba esperando hasta después de la boda. La encontré con menos de 24 horas antes de que se supusiera que me casaría con él. Cancelé la boda esa noche. Conduje directo a casa, con esa carta apretada en mi mano. Mis padres estaban en la sala viendo televisión cuando entré. Me miraron a la cara y supieron que algo catastrófico había sucedido. Le entregué la carta a mi madre sin decir una palabra. Vi cambiar su rostro mientras la leía. Vi la expresión de mi padre pasar de la confusión a la furia. «Ese hijo de...» empezó mi padre, pero mi madre lo interrumpió. «Necesitamos llamar al lugar del evento», dijo ella, siempre práctica incluso en crisis. Su voz temblaba, pero estaba determinada. «Necesitamos cancelar todo. Esta noche, antes de que perdamos más dinero del depósito». «¿Cuál es la política de cancelación?» «No lo sé», logré decir finalmente. No puedo pensar en dinero ahora mismo». «Lo sé, cariño, lo sé. Pero tenemos que hacerlo. Hemos gastado...» Se calló mirando a mi padre. $43,000, dijo mi padre en voz baja. Se hundió de nuevo en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. «Hemos gastado $43,000 en una boda que no va a suceder». Mis padres estaban devastados, no solo por la ceremonia cancelada, sino por el dinero del depósito que perderíamos. Habíamos gastado miles, decenas de miles en realidad, en una boda que nunca sucedería. El lugar, el banquete, el fotógrafo, el florista, la banda. Todo reservado y pagado con depósitos no reembolsables. Mi padre seguía diciendo que deberíamos demandarlos a ambos por el dinero, que tenía que haber algún recurso legal para este tipo de traición. Mi madre solo lloraba y hacía llamadas a los proveedores, explicando que no habría boda mañana, que la novia había descubierto algo que hacía imposible el matrimonio. El gerente del lugar fue comprensivo pero firme. «Lamento mucho por lo que estás pasando, pero nuestra política es clara. Menos de 24 horas de aviso significa que pierden el depósito completo. Esos son $12,000. El servicio de banquete dijo lo mismo. El fotógrafo. El florista. Cada llamada eran otros miles de dólares tirados a la basura. La cara de mi padre se ponía más roja con cada conversación. Tuve que llamarlo eventualmente. A mi ex prometido. Ni siquiera podía pensar en su nombre sin sentir náuseas. Contestó al segundo timbre, sonando alegre y emocionado. «Hola, justo estaba pensando en ti. ¿Estás nerviosa por mañana?» «Yo estoy nervioso. Nervios buenos, ¿sabes? No puedo esperar a verte caminar hacia el altar. No puedo esperar a...» «Encontré tu carta», dije. Mi voz sonaba muerta incluso para mis propios oídos. Plana, vacía. «La que me escribiste. La confesión. La encontré en el cajón de su escritorio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escucharlo respirar. Prácticamente podía escucharlo tratando de averiguar qué decir, cómo darle la vuelta a esto. ¿Qué mentira podría funcionar posiblemente?
Finalmente, Vivian, ¿puedo explicarlo? No lo hagas, interrumpí. No expliques. No te disculpes. No digas nada excepto adiós. La boda está cancelada. Terminamos. Completamente terminados. Si intentas contactarme de nuevo, pediré una orden de restricción. ¿Me entiendes? Pero Vivian, por favor, solo déjame... Colgué antes de que pudiera terminar. Luego apagué mi teléfono y dejé que mis padres manejaran las consecuencias. Mi tía y mi tío aparecieron en mi casa una hora después de que llamé a mi prima para confrontarla. La había llamado desde la casa de mis padres. La puse en altavoz para que pudieran escuchar todo. ¿Cómo pudiste?, había preguntado yo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ella había llorado, puesto excusas, culpado al amor y al destino y cosas fuera de su control. Luego aparentemente llamó a sus padres de inmediato, y ellos debieron haber roto todos los límites de velocidad para llegar a nuestra casa tan rápido. No tocaron. Simplemente irrumpieron por la puerta principal como si fueran dueños del lugar. Mi tía ya llorando. Mi tío con la cara roja y a la defensiva. Mi madre se levantó del sofá donde había estado sentada conmigo, posicionándose entre nosotros como una barrera física. «Necesitan irse», dijo mi madre. Su voz era fría como el hielo. Nunca la había escuchado sonar así antes. «Necesitamos hablar de esto», dijo mi tío, empujándola para pasar. «Necesitamos arreglar esto. No es tan malo como parece». «¿No es tan malo?» Mi padre se puso de pie también, y de repente la sala se sintió muy pequeña. «Tu hija se ha estado acostando con el prometido de Vivian durante 7 meses. 7 meses, mientras ella ayudaba a planear la boda, mientras fingía ser una amiga. ¿Y nos estás diciendo que no es tan malo como parece? Estás exagerando», dijo mi tío. Y ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. Me puse de pie, y todos se giraron para mirarme. «¿Exagerando?», pregunté. Mi voz seguía plana, seguía muerta, pero ahora tenía un filo. «Tu hija destruyó mi vida. Mi boda es mañana». «Mañana. Las flores están ordenadas. La comida está preparada. Mi vestido está colgado en mi armario. 200 personas planean presentarse para verme casarme con alguien que me ha estado engañando con mi propia prima. ¿Y piensas que estoy exagerando? Los jóvenes cometen errores», dijo mi tío, y de hecho me reí ante eso. Ese sonido horrible y amargo que no sonaba como si viniera de mí. Ella es joven. No tenía la intención de lastimar a nadie. Simplemente sucedió. Se enamoraron. No puedes evitar de quién te enamoras. «Necesitas encontrar en tu corazón el perdón. Fuera», dijo mi padre. Su voz era peligrosamente tranquila. «Salgan de mi casa ahora mismo». Mi tía intentó alcanzarme. Trató de abrazarme, pero yo retrocedí. «Por favor, Vivian. Ella está devastada. Ha estado llorando todo el día. Ella nunca quiso que te enteraras así. Iban a decírtelo después de la boda, para darte tiempo de adaptarte». ¿Después de la boda? La voz de mi madre era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. ¿Iban a dejar que se casara con él sabiendo que estaba enamorado de otra persona? ¿Sabiendo que la había estado engañando durante meses? ¿Cómo es eso mejor? ¿Cómo es eso algo más que cruel? La discusión escaló desde ahí. Mi tío me acusó de ser rencorosa y fría. Mi padre le dijo que saliera de nuestra casa antes de que lo sacara físicamente. Mi tía rogó a todos que se calmaran y pensaran en la familia. Mi madre le dijo que ya no había familia. No después de esto. Terminó con mi tía y mi tío saliendo furiosos. Mi tío gritando que lamentaríamos haberlos cortado, que se suponía que la familia debía perdonarse sin importar qué, que estábamos destrozando a la familia por un simple error. La familia se dividió por la mitad casi de inmediato. Mis padres, mi hermano y mi abuela cortaron todo contacto con mi tía, mi tío y mi prima. Algunos miembros de la familia extendida intentaron mantenerse neutrales, asistiendo a las celebraciones de ambos lados, pero eso no duró mucho. No puedes permanecer neutral cuando alguien hace algo como esto. Mi tía comenzó a difundir rumores de que yo había sido una prometida terrible, que era fría y distante, que lo había empujado a los brazos de mi prima. La audacia de esa mujer todavía me deja sin aliento. Le dijo a la gente que yo le había estado negando intimidad, que estaba obsesionada con el trabajo y no le prestaba atención, que mi prima simplemente había estado ahí para consolarlo cuando yo no estaba. Nada de eso era cierto. Nuestra relación había sido normal, feliz incluso. Teníamos los desacuerdos habituales sobre la planificación de la boda y dónde vivir después de la boda, pero nada serio. Nada que explicara o excusara lo que él había hecho. Pero los hechos no le importaban a mi tía. Ella necesitaba proteger la reputación de su hija, incluso si eso significaba destruir la mía en el proceso. 6 meses después, se casaron, mi ex prometido y mi prima. Me enteré a través de un amigo mutuo que pensó que debería saberlo. Pensó que debería estar preparada en caso de ver las fotos en las redes sociales.
Enviaron anuncios con una foto de ellos besándose en una playa al atardecer, luciendo dichosamente felices. La descripción decía algo sobre el amor verdadero encontrando un camino y superando obstáculos juntos, como si yo hubiera sido un obstáculo, como si mi dolor y humillación no hubieran sido más que un inconveniente en su camino hacia la felicidad. Mi madre recibió uno en el correo y me llamó sollozando. No podía entender cómo podían ser tan crueles, tan desconsiderados. Quería conducir hasta su casa y decirles exactamente lo que pensaba de ellos. Le dije que lo tirara a la basura y bloqueara sus números. Yo ya había hecho lo mismo semanas antes. Mi prima intentó contactarme un par de veces en esos primeros meses, enviando largos mensajes de texto sobre cuánto los sentía, pero cómo había encontrado el amor real, y esperaba que yo pudiera ser feliz por ella algún día. Un mensaje en particular me hizo hervir la sangre. Ella escribió: «Nunca quise que nada de esto sucediera. Intentamos con todas nuestras fuerzas mantenernos alejados el uno del otro, pero el corazón quiere lo que quiere. Espero que algún día entiendas que lo que tenemos es real, y que no se trataba de lastimarte. Se trataba de encontrar a nuestra alma gemela. Creo que si realmente lo amaras, querrías que fuera feliz, incluso si no es contigo». El narcisismo de ese mensaje, la completa incapacidad de asumir la responsabilidad o reconocer el dolor que había causado, me dieron ganas de lanzar mi teléfono contra una pared. En su lugar, bloqueé su número. Luego lo bloqueé a él. Luego bloqueé a ambos en todas las plataformas de redes sociales que se me ocurrieron. Bloqueé a mi tía y a mi tío también. No quería ver sus fotos de familia feliz, ni sus justificaciones por lo que su hija había hecho. Solo los quería fuera de mi vida por completo. Algunas personas piensan que el perdón es noble. Yo pienso que los límites son más importantes. Creo que protegerte de las personas que han demostrado que te lastimarán es más inteligente que fingir perdonarlas para que otras personas piensen que eres una buena persona. Mi terapeuta estuvo de acuerdo. Me dijo que el perdón es opcional, que no se lo debía a nadie, especialmente no a personas que nunca se habían disculpado genuinamente ni asumido la responsabilidad de sus acciones. La peor parte no fue la traición en sí, aunque eso fue bastante devastador. La peor parte fue darme cuenta de que había estado ciega ante ello. Todas esas veces que mi prometido había estado trabajando hasta tarde, o mi prima había estado demasiado ocupada para salir. La forma en que se miraban durante las reuniones familiares, miradas rápidas que yo había descartado como nada. Mirando hacia atrás, podía ver todas las señales que me había perdido o justificado. La forma en que él había empezado a llegar a casa oliendo a su perfume. La forma en que ella había empezado a hacer preguntas detalladas sobre nuestra relación, sobre nuestra vida sexual, sobre si éramos felices. Yo había pensado que ella estaba siendo comprensiva, interesada en mi vida. Ella había estado recopilando inteligencia. Yo los había presentado, por el amor de Dios. En la fiesta de cumpleaños de mi abuela 3 años antes, literalmente dije: «Ustedes dos deberían hablar. A ambos les encanta el senderismo». Pensé que estaba siendo amable, uniendo a dos personas que me importaban. Había facilitado mi propia traición, y ni siquiera lo sabía. Esa comprensión dolió casi tanto como la traición misma. Se lo había entregado en bandeja de plata y sonreí mientras lo hacía. Pasé el siguiente año en terapia, trabajando a través de la ira y la humillación y el golpe aplastante a mi autoestima. Mi terapeuta seguía diciéndome que la curación no era lineal, que algunos días serían más difíciles que otros. Tenía razón. Algunas mañanas me despertaba bien, lista para enfrentar el día, y para el mediodía estaba llorando en mi carro en un estacionamiento porque había escuchado una canción que me recordaba a él. O veía a una pareja tomados de la mano y tenía un ataque de pánico, convencida de que nunca podría volver a confiar en nadie. Hubo días oscuros, días en los que no podía levantarme de la cama, días en los que conducía pasando por su casa solo para torturarme con la evidencia de su felicidad, días en los que me desplazaba por las redes sociales en cuentas falsas solo para ver qué estaban publicando, aunque sabía que dolería. Mi terapeuta lo llamó rascarse una costra, impidiendo que la herida sanara al reabrirla constantemente. Ella tenía razón, pero yo parecía no poder detenerme. Pero lentamente, las cosas mejoraron. Me entregué a mi trabajo, obtuve un ascenso, viajé a lugares que siempre había querido ver. Aprendí a estar sola sin sentirme sola. Empecé a ir a clases de yoga, e hice amigas con mujeres que no sabían nada de mi pasado. Empecé a pintar y descubrí que en realidad era bastante buena en ello. Aprendí a cocinar comidas elaboradas solo para mí, tratándome con el cuidado y la atención que le había estado dando a alguien que no lo merecía. Tomó tiempo, mucho tiempo, pero me reconstruí en alguien más fuerte, alguien que sabía su valor y no se conformaría con menos de lo que merecía.
Alguien que podía ver las señales de alerta y prestarles atención en lugar de poner excusas. Alguien que entendía que estar sola era mejor que estar con alguien que no la valoraba verdaderamente. Pasaron 5 años antes de que siquiera considerara salir con alguien seriamente de nuevo. Había tenido un par de relaciones casuales, nada que durara más de unos pocos meses. Estuvo el tipo que conocí en una librería que resultó estar todavía obsesionado con su ex esposa. La mujer de mi clase de yoga que era dulce pero que, en última instancia, quería cosas diferentes de la vida. Algunas primeras citas incómodas que nunca llevaron a segundas. Me había convencido de que estaba bien con eso, que tal vez simplemente no estaba hecha para todo eso del matrimonio y la familia. Tal vez algunas personas estaban mejor solas. Tal vez yo era una de ellas. Entonces conocí a alguien en una conferencia de trabajo en otra ciudad. Alguien que me hizo reír tanto que resoplé vino por la nariz en la cena. Estábamos en este evento de networking. Una de esas situaciones forzadas de mezcla donde todos intentan demasiado ser profesionales e interesantes. Él estaba parado junto al bar, luciendo tan incómodo como yo me sentía. Y cuando nuestros ojos se encontraron, hizo una cara que decía, «Mátenme ya», tan claramente que estallé en carcajadas. ¿Tan malo es?, pregunté acercándome. He estado aquí 20 minutos y ya he escuchado la frase «cambio de paradigma sinérgico» 3 veces, dijo él. Estoy empezando a pensar que todos aquí hablan un idioma que no entiendo. Terminamos hablando durante 2 horas seguidas, ignorando el networking por completo. Era inteligente y divertido y autocrítico de una manera que se sentía genuina en lugar de actuada. Escuchaba cuando yo hablaba y realmente recordaba los pequeños detalles que mencionaba de pasada. 2 días después, llamó y preguntó si quería cenar la próxima vez que estuviera en la ciudad. No hago relaciones a larga distancia, le dije inmediatamente. Apenas hago citas en la misma ciudad. ¿Qué tal si solo vemos qué pasa?, sugirió. Sin presión, sin expectativas. Solo 2 personas que se hacen reír mutuamente. Y de alguna manera, eso funcionó. Nos veíamos cuando podíamos. Hablábamos por teléfono cuando no podíamos. Y lentamente, me sentí abriéndome de nuevo. Él fue paciente con mis problemas de confianza, comprensivo cuando yo me retraía o entraba en pánico sin razón obvia. Nunca presionó, nunca exigió más de lo que yo estaba lista para dar. Alrededor de los 8 meses, tuvimos nuestra primera prueba real. Se suponía que me reuniría con él para cenar después del trabajo, pero me envió un mensaje diciendo que tenía que cancelar, que algo había surgido. Eso fue todo. Sin explicación, sin detalles. Solo algo surgió. ¿Podemos reprogramar? Miré ese mensaje durante 1 minuto completo, sintiendo que mi pecho se apretaba. Algo surgió. Eso es lo que mi ex prometido solía decir cuando estaba con mi prima. Surgió algo en el trabajo. Surgió algo con un amigo. Algo surgió. Siempre era algo. Y ese algo siempre era ella. Lo llamé. No contestó. Llamé de nuevo. Buzón de voz. Para la tercera llamada sin respuesta, estaba teniendo un ataque de pánico total en el baño de mi oficina, convencida de que la historia se estaba repitiendo, que había sido lo suficientemente estúpida como para confiar en alguien de nuevo, y me estaban demostrando que tenía razón sobre los hombres. Sobre las relaciones, sobre todo. Él apareció en mi oficina 1 hora después, todavía con su ropa de trabajo, luciendo aterrorizado. Lo siento mucho. Vi tus llamadas perdidas. Estaba en el hospital. Mi teléfono estaba en silencio. ¿El hospital? Mi pánico cambió instantáneamente a preocupación. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Mi papá tuvo una caída. Está bien ahora. Solo una conmoción cerebral y algunos moretones, pero fue aterrador por un momento. Lamento no haberte devuelto la llamada de inmediato. Debí haber explicado en el mensaje. Rompí a llorar ahí mismo en el vestíbulo de la oficina, frente a compañeros de trabajo y clientes. Y todos. Sollozos grandes, feos y de alivio. Él me rodeó con sus brazos, confundido pero consolador, y me di cuenta de lo rota que aún estaba. ¿Cuánto trabajo todavía tenía que hacer? Hablamos de ello esa noche. Realmente hablamos. Le conté todo sobre mi ex prometido y mi prima, sobre la carta y la boda cancelada y los años de terapia. Le conté sobre mis problemas de confianza y mis ataques de pánico y mi tendencia a asumir lo peor. Le dije que entendía si era demasiado, si quería a alguien menos dañada, menos complicada. Todo el mundo es complicado, dijo él. Todo el mundo tiene equipaje. El tuyo simplemente resulta ser un juego de maletas combinado con algunos detonantes muy específicos. Lo resolveremos juntos. Pero tienes que hablar conmigo cuando estés cayendo en espiral. Tienes que darme la oportunidad de explicar antes de asumir que soy él. Eso no es justo para ti, dije. Déjame decidir qué es justo para mí, respondió. Estoy eligiendo esto. Te estoy eligiendo a ti. Equipaje y todo.
Trabajamos en ello juntos. Empezamos terapia de pareja aunque ni siquiera estábamos saliendo oficialmente, solo para tener herramientas para manejar mis problemas de confianza y su tendencia a asumir que yo estaba bien cuando no lo estaba. Lentamente aprendí a confiar de nuevo, a creer que no todos eran como mi ex prometido o mi prima, que algunas personas decían lo que sentían y cumplían sus promesas. No fue un camino suave, pero fue real, y eso hizo toda la diferencia. Salimos durante 2 años antes de que me propusiera matrimonio, y esos 2 años no siempre fueron fáciles. Mis problemas de confianza surgieron de maneras inesperadas. A los 6 meses de salir, tuve un ataque de pánico total cuando llegó tarde del trabajo y no contestó su teléfono. Me había convencido de que estaba con otra persona, que la historia se estaba repitiendo. Me encontró llorando en el piso de mi departamento, hiperventilando. En lugar de ponerse a la defensiva, se sentó conmigo hasta que pude respirar de nuevo. Luego me mostró su teléfono, su calendario, todo. No soy él, dijo en voz baja, y te lo demostraré tantas veces como necesites. Hubo otros momentos también, momentos en los que me alejaba emocionalmente, probándolo para ver si se iba. Momentos en los que lo acusaba de cosas que no había hecho porque mi cerebro estaba buscando evidencia de que él me traicionaría también. Podría haberse ido. La mayoría de la gente lo habría hecho, pero él se mantuvo paciente, sugiriendo terapia de pareja cuando las cosas se ponían particularmente difíciles, nunca haciéndome sentir rota por luchar. Trabajamos en ello juntos. Lentamente aprendí a confiar de nuevo, a creer que no todos eran como mi ex prometido o mi prima, que algunas personas decían lo que sentían y cumplían sus promesas. No fue un camino suave, pero fue real, y eso hizo toda la diferencia. No hubo gran producción cuando finalmente me propuso matrimonio, ningún flash mob o anuncio en un estadio. Estábamos haciendo senderismo en las montañas un martes por la tarde cualquiera, y él simplemente se detuvo en el sendero, sacó un anillo y dijo: «Quiero pasar el resto de mi vida haciéndote tan feliz como tú me haces a mí». Lloré desconsoladamente durante unos 15 minutos seguidos mientras otros excursionistas pasaban torpemente junto a nosotros en el sendero. Cuando finalmente dejé de llorar lo suficiente como para hablar, dije que sí. Planificar esta boda fue completamente diferente a la primera vez. No estaba estresada ni ansiosa ni tratando de hacer que todo fuera perfecto. Solo quería casarme con alguien a quien amaba, rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por nosotros. Mantuvimos la lista de invitados pequeña, tal vez 70 personas, todos amigos cercanos y familiares que me habían apoyado a través de todo, sin parientes lejanos que pudieran traer drama, sin acompañantes para personas que apenas conocíamos, solo nuestro círculo íntimo, las personas que más importaban. El costo estimado era razonable, nada extravagante, pero aún más de lo que habíamos planeado gastar inicialmente. Habíamos estado ahorrando por un tiempo, pero las bodas son costosas sin importar cómo lo veas. Consideramos reducir la escala, tal vez hacer una ceremonia en el juzgado con una pequeña cena después, pero mi madre insistió en que hiciéramos algo especial. «Mereces una boda real», seguía diciendo. «No dejes que lo que pasó antes te robe eso». Ahí fue cuando mi tía y mi tío se comunicaron, a través de mi madre, porque yo todavía los tenía bloqueados en todo. Mi madre me llamó una noche, con voz cautelosa. «Tu tía y tu tío quieren hablar contigo, sobre la boda. Les dije que te preguntaría primero, que no forzaría nada, pero dijeron que tienen algo importante que discutir». Mi primer instinto fue negarme inmediatamente. No había hablado con ellos en 5 años, no los había visto, no había pensado en ellos excepto cuando los miembros de la familia los mencionaban de pasada. Ellos habían tomado su decisión cuando defendieron la aventura de mi prima e intentaron culparme a mí por ello. Pero algo en la voz de mi madre me hizo detenerme. ¿Dijeron de qué querían hablar? «Dinero», dijo mi madre sin rodeos. «Quieren contribuir a la boda». Lo llamaron a hacer las paces. Debería haberlo sabido mejor. Realmente debería. Pero habían pasado 5 años, y yo había hecho mucha sanación en ese tiempo. Me había convencido de que tal vez las personas podían cambiar, que tal vez finalmente se habían dado cuenta de lo equivocados que habían estado. Así que, en contra de mi mejor juicio, en contra de cada instinto gritándome que me mantuviera alejada, acepté reunirme con ellos en un lugar neutral, una cafetería en el centro donde sabía que podía irme rápidamente si era necesario. Se veían más viejos de lo que recordaba. El cabello de mi tío se había vuelto casi completamente gris, y mi tía tenía estas líneas profundas alrededor de su boca que no recordaba de antes. Se pusieron de pie cuando entré, y vi la mano de mi tía temblar mientras alcanzaba su taza de café. Intercambiamos cortesías incómodas durante unos minutos, hablando sobre el clima y el tráfico, evitando el elefante en la habitación. Finalmente, mi tío se aclaró la garganta y dijo que querían pagar mi boda. Toda ella.
el lugar, la comida, las flores, la banda, el fotógrafo, todo. Querían enmendar lo que su hija había hecho, mostrarme que reconocían lo mal que había estado. Me senté allí en silencio, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi tía se inclinó hacia adelante, con los ojos enrojecidos y desesperados. Hemos tenido mucho tiempo para pensar en lo que pasó, sobre cómo lo manejamos, y estábamos equivocados, Vivian, muy equivocados. Deberíamos haberte apoyado. Deberíamos haberle dicho a nuestra hija que lo que hizo fue imperdonable. En cambio, la defendimos y te perdimos en el proceso. No podemos deshacer eso, pero podemos hacer esto. Por favor, déjanos hacer esto. ¿Por qué ahora?, pregunté. Mi voz sonaba más dura de lo que pretendía. Han pasado 5 años. ¿Por qué de repente les importa hacer las paces ahora? Mi tío bajó la mirada a sus manos. Porque casi muero hace 6 meses. Ataque al corazón. Acostado en esa cama de hospital, me di cuenta de que había desperdiciado 5 años siendo demasiado orgulloso para admitir que estaba equivocado. Dejé que mi orgullo me costara a mi sobrina, alguien a quien amaba como a una hija. No sé cuánto tiempo me queda, y no quiero desperdiciar más estando separado de la familia. Quería creerles. Dios, quería creer que habían cambiado genuinamente, que finalmente habían visto a su hija por quien realmente era. Pero yo era cautelosa. ¿Qué pasa con su hija? ¿Sabe ella que están haciendo esto? Mi tía dudó, y vi la verdad en esa vacilación antes de que hablara. Ella sabe. Ella lo apoya. Ella quiere hacer las paces también. Ahí estaba. La grieta en la fachada. Mi prima estaba involucrada de alguna manera, lo que significaba que esto no se trataba solo de la culpa de mi tía y mi tío. Esto se trataba de algo más. Algo que no podía ver del todo todavía. Pero estaba cansada de ser sospechosa. Cansada de ver amenazas en cada gesto amable. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez realmente habían cambiado. Necesito pensarlo, dije. Y necesito hablar con mi prometido. Esto nos afecta a ambos. Me dieron su palabra de que no habría condiciones, ni ataduras, ni intentos de forzarme a reconciliarme con mi prima. Solo querían hacer esta única cosa para tratar de enmendarlo. Mi tío incluso lo escribió en una servilleta y la firmó, como un contrato, sin interferencia en la planificación, sin demandas sobre la lista de invitados, sin expectativas más allá de ser invitados como huéspedes nosotros mismos. Eso es todo lo que pedimos. Salí de esa reunión sintiéndome confundida y un poco esperanzada. Tal vez la gente podía cambiar. Tal vez finalmente habían visto a su hija como realmente era. Tal vez esto era genuino. Mi prometido se mostró escéptico cuando se lo conté esa noche. Estábamos cocinando la cena juntos en la pequeña cocina de mi departamento, y observé su rostro mientras explicaba la oferta. Se siente como una trampa, dijo. Y no estaba equivocado al pensar eso. ¿Por qué querrían de repente darte decenas de miles de dólares sin condiciones? Mi tío tuvo un ataque al corazón. Experiencia cercana a la muerte. Le hizo reevaluar sus prioridades. O le hizo darse cuenta de que necesita hacer algo grande para manipularte y que perdones a su hija. Contraatacó mi prometido. No estaba tratando de ser cruel, solo realista. No digo que no aceptes el dinero si quieres. Solo digo que deberíamos ser muy cuidadosos con las condiciones. Hablamos durante horas esa noche, repasando cada ángulo posible. ¿Qué podían querer? ¿Qué podía salir mal? ¿Cómo podíamos protegernos? Eventualmente, decidimos reunirnos con ellos de nuevo, esta vez ambos juntos, y establecer reglas explícitas. Si aceptaban todo, aceptaríamos. Si se oponían a algo, nos iríamos. La segunda reunión fue mejor de lo esperado, aunque llevé a Jenna conmigo para apoyo moral. Se sentó a mi lado en la cafetería, una presencia silenciosa que me hacía sentir más fuerte. Mi prometido expuso nuestros términos clara y firmemente. Transferirían el dinero a mi cuenta. Yo pagaría a todos los proveedores directamente. Ellos tendrían 0 opinión en cualquier decisión de planificación. La lista de invitados era final y no negociable, y ellos asistirían como invitados regulares sin reconocimiento especial o participación. Mi tío sacó una libreta y anotó cada condición. Entiendo, dijo. Y estoy de acuerdo con todo. Solo queremos hacer esta única cosa para mostrar que lo sentimos. Nada más. Mi tía asintió vigorosamente. Hemos cometido tantos errores. Elegimos el lado equivocado. Defendimos lo indefendible. Pero queremos arreglarlo, incluso si es solo este gesto. ¿Por qué debería creerles?, pregunté. Han tenido 5 años para arreglarlo. ¿Por qué ahora? La mano de mi tío fue a su pecho, casi inconscientemente. Porque me di cuenta de cuánto tiempo he desperdiciado siendo terco, siendo orgulloso, defendiendo a mi hija cuando era indefendible.
Ese ataque al corazón me hizo darme cuenta de que tal vez no me quede mucho tiempo. Y no quiero morir separado de mi sobrina, alguien a quien amo como a una hija. Sonaba sincero. Se sentía sincero. Pero me habían engañado antes. Si esto es un truco, dije lentamente. Si están planeando algo, cualquier cosa en absoluto, nunca volveré a hablarles. Y tampoco lo hará nadie más en esta familia. ¿Entienden eso? Entendemos, dijo mi tía. Lo prometemos. Sin trucos. Sin agenda oculta. Solo este regalo. Y la oportunidad de verte casarte con alguien que verdaderamente te ama. Mi prometido no estaba completamente convencido incluso después de la reunión. Todavía pienso que hay algo raro, dijo mientras conducíamos a casa. Pero si quieres aceptar, podemos protegernos. Cuenta separada para el dinero de la boda, todo por escrito. Múltiples planes de escape si las cosas salen mal. Suenas como si estuvieras planeando un robo. No una boda, dije, pero estaba agradecida por su precaución. Estoy planeando protegerte, corrigió él, de personas que te han lastimado antes. La planificación transcurrió sin problemas después de eso. Mi tía y mi tío transfirieron $45,000 a una cuenta de boda dedicada que había configurado específicamente para este propósito. El dinero nunca tocó mis finanzas personales. Pagué a los proveedores directamente desde esa cuenta, manteniendo registros meticulosos de cada transacción. Mi prometido y yo tomamos cada decisión juntos, disfrutando el proceso esta vez en lugar de estresarnos por él. No llamaron ni enviaron mensajes pidiendo actualizaciones. No intentaron agregar el nombre de su hija a la lista de invitados, ni sugirieron que, accidentalmente, le enviáramos una invitación. Durante meses, todo pareció estar bien, y realmente empecé a relajarme. Empecé a creer que tal vez habían cambiado genuinamente, que tal vez esta era su forma de finalmente elegirme a mí. Debería haber escuchado a mi terapeuta. Debería haber confiado en mis instintos. Debería haber sabido que las personas que habían pasado años defendiendo lo indefendible no iban a desarrollar una conciencia de repente. Realmente debería haberlo sabido mejor. La recepción de cóctel de bienvenida estaba programada para las 5 de la tarde, una hora antes de la ceremonia. Se suponía que sería una reunión íntima de nuestros amigos y familiares más cercanos, solo bebidas y aperitivos ligeros en un hermoso entorno de jardín, antes de que todos nos moviéramos al lugar principal para la boda real. El escenario era hermoso, un espacio de jardín al aire libre con luces colgantes y áreas de descanso cómodas, flores por todas partes, música suave sonando desde altavoces ocultos. Mis damas de honor y yo llegamos temprano para tomar fotos, riendo y brindando con champán, sintiéndonos genuinamente felices y emocionadas. Mi vestido era perfecto, no el mismo vestido que había elegido para la primera boda. Obviamente. Había donado ese a la caridad años atrás. No podía soportar mirarlo. Este vestido era diferente, más simple, más elegante, más yo. Mis damas de honor llevaban vestidos azules suaves, y nos habíamos tomado docenas de fotos en el jardín, capturando momentos de alegría genuina. Recuerdo pensar que así era como se suponía que debía sentirse un día de boda. Pacífico, feliz, lleno de amor y anticipación. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 4:30, y todo se sentía perfecto. Mi hermano estaba a cargo de la entrada con la lista de invitados, registrando a la gente con una sonrisa cálida y dirigiéndolos al bar. Mi futura suegra estaba ayudando a organizar las tarjetas de los asientos. Mi padre estaba saludando a los invitados, estrechando manos, luciendo genuinamente feliz por primera vez desde que mi primer compromiso había implosionado. Yo estaba dentro de la suite nupcial del lugar con mis damas de honor, retocando mi maquillaje y tratando de no llorar lágrimas de felicidad que arruinarían mi rímel. Entonces escuché gritos desde afuera. No charla normal de fiesta, sino voces alzadas reales, enojadas y confrontacionales. Corrí a la ventana y vi a mi prima parada en la entrada con su esposo y sus 2 hijos. Mi ex prometido, el hombre que me había escrito esa carta de confesión hace 5 años, y luego se casó con mi prima de todos modos. El hombre al que no había visto ni en el que había pensado en meses. Estaban vestidos formalmente, como invitados, con los niños en lindos trajes que combinaban con sus padres. Mi ex prometido llevaba un traje similar al que había planeado usar en nuestra boda. Mi prima llevaba un vestido que era demasiado formal para una recepción de cóctel, casi nupcial en su elegancia, como si se hubiera vestido para un tipo de evento completamente diferente. Mi tía corría hacia ellos con los brazos extendidos, una gran sonrisa en su rostro, como si este fuera un momento de reunión planeado. Mi tío estaba justo detrás de ella, luciendo nervioso pero determinado. Y de repente, todo encajó en su lugar. La oferta generosa, la falta de interferencia, los meses de silencio.
Habían estado planeando esto. Todo ello. Habían estado esperando este momento exacto para lanzar su trampa. Mi corazón se detuvo. Realmente se detuvo. Mi dama de honor, Jenna, me agarró del brazo para estabilizarme. Ella había sido mi roca a través de toda la primera traición. La amiga que había aparecido con vino y pañuelos cada vez que necesitaba llorar. ¿Estás bien? ¿Quién es esa?, preguntó, con voz aguda por la preocupación. Mi prima, logré decir. Y mi ex. Están tratando de colarse en mi boda. Observé a través de la ventana cómo mi hermano se ponía frente a ellos, bloqueando su camino. No es un tipo grande. Mi hermano, pero jugó fútbol americano en la universidad y puede ser intimidante cuando quiere serlo. Su voz se escuchó a través del jardín, aguda y autoritaria. ¿Nombres? Y necesitaré ver su invitación. La cara de mi prima se puso roja. Incluso desde la distancia, podía ver su ira y vergüenza. No tenemos una invitación física, pero somos familia. Mis padres están pagando por toda esta boda. Tenemos todo el derecho de estar aquí. El sentido de derecho en su voz me dio ganas de gritar. La suposición de que el dinero compraba su acceso a mi vida, a mi boda, a mi felicidad. Mi tía intervino, tratando de suavizar las cosas, diciendo algo sobre cómo, por supuesto, estaban invitados, que todo esto estaba arreglado, que había habido un malentendido sobre la lista de invitados. Ahí fue cuando los 3 hermanos de mi prometido, todos exatletas universitarios de hombros anchos, aparecieron desde diferentes rincones del jardín y formaron un muro junto a mi hermano. Habían estado dispersos entre los invitados, ayudando a organizar y saludar a la gente, pero convergieron instantáneamente cuando vieron la confrontación. El mayor, el que trabaja como cadenero los fines de semana y tiene hombros como un apoyador, cruzó los brazos y dijo con una voz que podría cortar vidrio: «Sin invitación no hay entrada. Esas son las reglas. Muestren su invitación o abandonen la propiedad». Los invitados empezaban a darse cuenta ahora. Las conversaciones se detenían. Las cabezas giraban hacia la entrada. Los hijos de mi prima estaban lloriqueando, confundidos sobre por qué no podían ir a la fiesta. Mi ex prometido estaba allí parado luciendo incómodo, con su mano en el brazo de mi prima como si estuviera tratando de jalarla, pero ella estaba clavada en el lugar, discutiendo. Salí corriendo en ese momento. No me importó quedarme escondida hasta la ceremonia o mantener mi vestido inmaculado. No me importó que todos me vieran antes de caminar hacia el altar. Marché hasta la entrada, mis tacones repiqueteando en el camino de piedra, mi vestido crujiendo alrededor de mis piernas. La multitud de invitados se apartó para mí como si yo fuera Moisés y ellos el Mar Rojo. La mirada en la cara de mi prima cuando me vio valió casi toda la pesadilla. Sus ojos se abrieron mucho, se le cayó la boca, y por un segundo pareció genuinamente sorprendida, como si no hubiera esperado que yo realmente la confrontara. Luego sonrió, realmente sonrió, como si pensara que me alegraría verla, como si fuéramos viejas amigas reuniéndose después de una larga ausencia. «Vivian, sorpresa, queríamos... ¡Lárgate!». Mi voz temblaba, pero era lo suficientemente fuerte para que cada uno de los invitados en el jardín se girara a mirar. 70 personas, todas en silencio, todas observando cómo se desarrollaba esta confrontación. «Lárgate ahora mismo». La sonrisa de mi prima vaciló. «Pero vinimos desde tan lejos. Los niños están tan emocionados de ver una boda. Y mis padres nos invitaron. Dijeron, no me importa lo que dijeron. No eres bienvenida aquí. Nunca serás bienvenida en ningún lugar donde yo esté. Sal de mi vista antes de que te haga arrestar por allanamiento». Mi tía comenzó a llorar inmediatamente. Esos sollozos fuertes y dramáticos que claramente tenían la intención de hacerme parecer la villana. «Nosotros pagamos por esta boda. Tenemos todo el derecho de estar aquí. Solo queríamos unir a la familia de nuevo, sanar viejas heridas. Pagaron con mi dinero». Estaba gritando ahora, meses y años de ira reprimida saliendo de mí frente a 70 testigos. Mi madre había aparecido a mi lado, y mi padre estaba justo detrás de ella. Mi abuela se acercaba con su bastón, moviéndose más rápido de lo que la había visto moverse en años. Depositaron dinero en mi cuenta, y yo pagué a los proveedores. Esta es mi boda, comprada con mi dinero que ustedes me dieron. No tienen ningún reclamo sobre este evento. No tienen derecho a alterar la lista de invitados. No tienen autoridad para invitar a nadie, especialmente no a la mujer que destruyó mi vida y al hombre que la ayudó a hacerlo. La verdad de esa declaración pareció golpear a todos a la vez. Mi tía técnicamente había pagado por la boda. Sí, pero el dinero había pasado por mi cuenta. Yo había firmado los contratos con los proveedores. Yo había hecho los pagos. Legalmente, moralmente, en todas las formas que importaban. Esta era mi boda que yo había pagado con dinero que ellos me habían dado como regalo.
No tenían reclamo sobre ella, ningún derecho a alterar la lista de invitados, ninguna autoridad para invitar a nadie. Varios invitados comenzaron a gritarle a mi tía y a mi tío que se fueran, personas que apenas conocía, amigos de la familia de mi prometido, compañeros de trabajo que se habían convertido en amigos, todos gritando en apoyo a mí. «Debería darles vergüenza», gritó alguien. «¿Cómo se atreven a intentar emboscarla en su propia boda?», gritó otra voz. La mentalidad de turba se estaba construyendo, la ira justa en mi nombre fluyendo a través de la multitud como electricidad. Mi abuela nos alcanzó entonces, con la cara roja de furia. Cojeó hasta allí con su bastón y apuntó con él a mi prima como si fuera un arma. «Debería darte vergüenza», dijo, con voz firme a pesar de su edad. «Presentarte aquí con tu esposo, el hombre que le robaste a tu propia familia pensando que serías bienvenida, después de lo que hiciste, después de la humillación que causaste. No tienes vergüenza, niña. Ninguna en absoluto. Me avergüenza llamarte mi nieta». Los hijos de mi prima comenzaron a llorar, confundidos y asustados por todos los gritos. El niño pequeño estaba tirando del vestido de su madre, preguntando por qué todos estaban enojados, por qué tenían que irse. La niña pequeña estaba sollozando en el hombro de su padre. Me sentí mal por ellos durante aproximadamente medio segundo. Luego recordé que su madre había destruido mi vida años atrás y luego intentó forzar su entrada a mi boda hoy. Esos niños eran inocentes, pero eso no significaba que tuviera que dejar que sus padres los usaran como escudos. Mi ex prometido, para su crédito o tal vez solo por su cobardía, no había dicho una palabra. Simplemente estaba allí parado mirando al suelo mientras su esposa discutía con mi familia e invitados. Su cara estaba roja, su mandíbula apretada, y parecía que quería estar absolutamente en cualquier otro lugar del mundo. Bien, esperaba que fuera tan miserable como yo lo había sido cuando encontré esa carta. «Llamaremos a la policía si no se van en los próximos 60 segundos», dijo mi prometido, con el teléfono ya en su mano. «Esto es allanamiento. No fueron invitados explícitamente, y están interrumpiendo un evento privado». Eso fue lo que finalmente lo logró. Mi tía agarró el brazo de mi prima, mi tío recogió a uno de los niños que lloraban y comenzaron a retroceder hacia el estacionamiento. El jardín se había quedado casi completamente en silencio, excepto por los sollozos de los niños. Algunos invitados murmuraron su desaprobación, pero mayormente la gente solo miraba en estado de shock incómodo lo que acababa de suceder. Pero no antes de que mi prima se volviera hacia mí y dijera: «Vas a lamentar esto. Estábamos tratando de ayudarte, y estás siendo cruel». Prácticamente corrió hacia su auto. Salieron del estacionamiento quemando llanta tan rápido que la grava salió disparada por todas partes. Mi tía y mi tío siguieron en su propio auto minutos después. Mi tía todavía llorando visiblemente. Me quedé allí temblando. Mi día de boda perfecto ya manchado por su presencia. Jenna envolvió un brazo alrededor de mis hombros mientras mis otras damas de honor formaban un círculo protector. Mi prometido corrió desde donde había estado saludando a los invitados. Echó un vistazo a la situación e inmediatamente entendió. «Respira profundo», susurró en mi oído. «Se van. Ya no pueden lastimarte». Sus hermanos todavía estaban bloqueando la entrada, y podía ver a otros invitados reuniéndose detrás de nosotros, un muro de apoyo que no había esperado pero apreciaba profundamente. Mi prima lo intentó una vez más. «Vivian, por favor, solo escúchame. 5 minutos. Eso es todo lo que pido. Solíamos ser tan cercanas». «Nunca fuimos cercanas», interrumpí, mi voz más firme ahora. «Pensé que lo éramos, pero me estuviste mintiendo durante 7 meses mientras te acostabas con mi prometido». «La gente cercana no hace eso. La familia no hace eso. Tomaste tu decisión hace años. Ahora vive con ella». Mi ex prometido finalmente habló, su voz apenas audible. «Vámonos, esto fue un error. Te dije que esto era un error». Estaba tratando de jalar a mi prima hacia su auto, pero ella seguía clavada en el lugar, lágrimas corriendo por su rostro ahora. «¡Lo siento!», gritó, lo suficientemente fuerte para que cada persona en el jardín pudiera escuchar. «Lo siento. ¿Está bien? ¿Es eso lo que quieres escuchar? Lo he sentido durante 5 años. Cometí un error, y he pagado por ello cada día. Mi matrimonio se está desmoronando, mi familia no me habla, y ni siquiera me das la oportunidad de explicar». El jardín estaba completamente en silencio ahora. 70 personas viendo a esta mujer tener un colapso en la boda de otra persona. Una parte de mí se sintió mal por ella, una parte muy pequeña, pero la parte más grande recordaba haber encontrado esa carta, recordaba haber cancelado mi boda, recordaba años de terapia y problemas de confianza y reconstruirme desde cero. «No has pagado por ello», dije en voz baja. «Te casaste con él, obtuviste lo que querías, y el hecho de que no esté funcionando no es mi problema, es el tuyo.
Ahora vete de mi boda antes de que llame a la policía. La ceremonia real fue hermosa a pesar de todo. Logré sacar la confrontación de mi mente y concentrarme en casarme con la persona que amaba. Pero en el fondo de mi mente, sabía que esto no había terminado. Mi tía y mi tío habían intentado manipularme, habían intentado forzar una reconciliación que yo nunca había querido, y habían fracasado espectacularmente frente a docenas de testigos. ¿Habría consecuencias de esto? 3 semanas después de la boda, después de haber regresado de una hermosa luna de miel en las montañas, mi madre llamó con noticias. El chisme familiar había estado trabajando horas extras, y los detalles sobre lo que realmente había sucedido comenzaban a emerger. Aparentemente, mi tía y mi tío habían estado planeando este intento de reconciliación durante varios meses. Habían empezado a ahorrar dinero y se habían acercado a mi prima al respecto unos meses antes de contactarme, esperando que pagar mi boda les ganara suficiente buena voluntad para traerla como invitada sorpresa. Mi prima había alentado el plan. Ella y mi ex prometido lo habían discutido, debatiendo si presentarse realmente funcionaría o simplemente empeoraría las cosas. Aparentemente habían ido y venido al respecto hasta el mismo día de la boda, decidiendo finalmente arriesgarse. Fue impulsivo y mal pensado, pero se habían convencido a sí mismos de que verlos en persona podría ablandarme, que yo sería demasiado educada para causar una escena en mi propia boda. La manipulación fue lo suficientemente calculada como para hacerme sentir enferma. Mi madre me dijo que mi abuela había sido la que descubrió la mayor parte de esta información. Después de la confrontación de la boda, había llamado a mi tío y exigido saber qué habían estado pensando. En su culpa y frustración, había admitido todo el plan. La abuela le había dicho que era manipulador y que estaba avergonzada de haber criado a un hombre tan sin agallas. Luego había llamado a cada miembro de la familia que pudo contactar y les contó exactamente lo que había sucedido. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para mi tía y mi tío. Los miembros de la familia que habían sido neutrales o comprensivos con ellos se volvieron en su contra de la noche a la mañana. El negocio de mi tío comenzó a perder clientes a medida que se corría la voz a través de sus círculos sociales. Mi madre también mencionó que el matrimonio de mi prima aparentemente se estaba desmoronando, con peleas constantes sobre de quién había sido la culpa del desastre de la boda. Decidí tomar medidas para protegerme legalmente. Me reuní con un abogado y le hice redactar una carta para mi tía, tío y prima, estableciendo formalmente límites y amenazando con acciones legales si intentaban contactarme de nuevo. La carta era clara y explícita. Ningún contacto a través de ningún medio. No presentarse en mi casa o lugar de trabajo. Ningún intento de comunicarse a través de terceros. Los 3 firmaron la recepción de sus cartas en 2 días. Ninguno de ellos intentó contactarme después de eso. 2 meses después de la boda, se filtraron más noticias a pesar de mis esfuerzos por mantenerme desconectada. Mi prima había estado intentando comunicarse a través de varios miembros de la familia, pidiendo una reunión privada conmigo. Cada mensaje era similar. Necesitaba desesperadamente hablar conmigo, disculparse adecuadamente, explicar cosas que yo no entendía. Me negué inmediata y firmemente. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que había sucedido. Pero mi madre compartió un dato que llamó mi atención. Aparentemente, mi prima y su esposo estaban peleando por más que solo el truco de la boda. Había rumores sobre su hijo mayor, preguntas sobre la paternidad que mi ex prometido había empezado a hacer. La línea de tiempo siempre había sido ajustada, y el niño no se parecía a ninguno de los padres. Los resultados llegaron 2 semanas después. El hijo mayor no era hijo biológico de mi ex prometido. Su hija menor era de él, confirmada por la misma prueba al mismo tiempo, pero el niño no. Mi prima había estado embarazada de otra persona cuando se casó con mi ex prometido, y le había dejado creer que el niño era suyo durante casi 5 años. La voz de mi madre temblaba cuando me contó esto por teléfono, no por simpatía hacia mi prima, sino por la conmoción ante el mero alcance del engaño. 5 años, seguía diciendo. Dejó que él criara al hijo de otro hombre durante 5 años. Dejó que tu tía y tu tío creyeran que tenían un nieto. ¿Cómo hace alguien eso? Me senté en mi sofá en mi nueva casa al otro lado del país, con mi mano en mi vientre creciente, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi prima había estado teniendo una aventura mientras tenía una aventura. Se había estado acostando con otra persona mientras se acostaba con mi prometido, mientras yo planeaba mi boda con él. Las capas de traición eran asombrosas. ¿Quién es el padre?, pregunté. ¿Alguien lo sabe? Ella no lo dice. Aparentemente afirma que no lo sabe, que podría ser una de varias personas. ¿Te imaginas? Ni siquiera sabe quién es el padre de su propio hijo. Mi madre sonaba disgustada, y yo no la culpaba. Mi ex prometido solicitó el divorcio de inmediato. Según mi madre, se mudó de su casa ese mismo día, llevándose solo su ropa y a su hija biológica.
Dejó a mi prima con el hijo que no era suyo y los restos de otra relación fallida. Quería la custodia principal de su hija biológica y exigía que mi prima comenzara a pagarle cada centavo que había gastado criando a un niño que no era suyo. Las facturas de los abogados por sí solas la llevarán a la bancarrota, dijo mi madre. Tu tía y tu tío están tratando de ayudar, pero ya están limitados por la debacle de la boda y las pérdidas del negocio. Escuché que tu tío tuvo que despedir a la mitad de su personal el mes pasado. Debería haberme sentido reivindicada. Debería haber sentido que se había hecho justicia, que el karma finalmente había alcanzado a alguien que me había hecho tanto daño. Y sentí esas cosas, un poco, pero mayormente solo me sentía cansada. Cansada del drama. Cansada de escuchar sobre la implosión de mi prima. Cansada de estar conectada a este lío incluso desde miles de kilómetros de distancia. Mi esposo llegó a casa del trabajo mientras yo todavía estaba al teléfono con mi madre. Echó un vistazo a mi cara y articuló: ¿Tu prima? Asentí, y él besó la parte superior de mi cabeza antes de dirigirse a la cocina para comenzar la cena, dándome espacio para terminar la conversación, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para que supiera que estaba allí. Así era él. Paciente, comprensivo, presente. Mamá, la interrumpí a mitad de la frase sobre fechas de corte y evaluaciones de custodia. Necesito que te detengas. Necesito que dejes de contarme sobre ella. No quiero saber más. A menos que me afecte directamente legal o físicamente, no quiero actualizaciones. Me mudé al otro lado del país para alejarme de esto. Necesito que me ayudes a realmente mantenerme alejada de ello. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Luego, en voz baja: Tienes razón. Lo siento. Solo pensé que querrías saber. Pero tienes razón. Esto ya no es tu problema. Nunca fue mi problema, dije. Fue el de ella. Y ella va a tener que resolverlo sola. Los procedimientos de divorcio se alargaron durante meses, volviéndose más feos con cada comparecencia ante el tribunal. Mi ex prometido estaba determinado en su búsqueda de custodia y sus demandas de responsabilidad financiera. Quería la custodia física principal de su hija, argumentando que el patrón de engaño de mi prima la hacía no apta para un tiempo de crianza igualitario. Quería ser liberado de todas las obligaciones financieras para el niño que no era suyo. Los tribunales le dieron gran parte de lo que quería. La sentencia final le otorgó la custodia física principal de su hija, con mi prima obteniendo visitas estándar cada 2 fines de semana. El hijo permaneció principalmente con mi prima, pero mi ex prometido fue liberado de todas las obligaciones financieras para él. El juez ordenó a mi prima comenzar a pagarle años de manutención infantil durante los próximos años. Mi tía y mi tío intentaron ayudar a su hija financieramente, pero la combinación de honorarios legales y pagos de manutención había tensado sus recursos significativamente. El negocio de mi tío había perdido varios clientes después de que se corriera la voz sobre el incidente de la boda, obligándolo a reducir las operaciones. El estrés estaba cobrando un precio visible en su matrimonio y su relación con la familia extendida. Mientras tanto, yo estaba planeando una guardería. Mi esposo y yo habíamos descubierto que estaba embarazada unas semanas antes, y estábamos emocionados más allá de las palabras. Habíamos estado intentando durante unos meses, esperando comenzar nuestra familia en nuestra nueva ciudad, lejos de todo el drama y la disfunción. El momento se sentía correcto. Estábamos establecidos, financieramente estables y profundamente enamorados. Todo lo que pensé que tendría con mi ex prometido, en realidad lo tenía con mi esposo, pero construido sobre honestidad y confianza en lugar de engaño. Mi esposo y yo celebramos nuestro primer aniversario de bodas tranquilamente, solo nosotros dos y una cena agradable en nuestro restaurante local favorito. Habíamos estado en nuestra nueva ciudad durante casi 9 meses, y realmente se sentía como en casa ahora. Mi embarazo progresaba sin problemas, y ambos estábamos emocionados y aterrorizados por convertirnos en padres. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, mi esposo preguntó si alguna vez pensaba en mi ex prometido o en mi prima. Me di cuenta de que no lo había hecho en semanas. Se habían convertido en personajes de un libro que leí hace años, memorables pero no reales, no parte de mi vida actual. ¿Sabes en qué pienso?, le dije. Pienso en lo afortunada que soy de que todo se derrumbara cuando lo hizo. Si me hubiera casado con él, nunca te habría conocido. No estaríamos teniendo este bebé. Todo lo bueno en mi vida existe porque esa relación terminó. Él sonrió y besó mi frente. Esa es una forma realmente saludable de verlo. Ya no estoy enojada, dije, y lo decía en serio. Solo estoy agradecida por donde estoy ahora. Y realmente lo estaba. Mi prima había intentado robar mi felicidad y terminó dándome una razón para encontrar algo mejor. Mientras su vida se desmoronaba por sus propias elecciones, yo pude construir algo genuino y duradero. Esa noche, mi esposo y yo terminamos de pintar la guardería.
Habíamos elegido un color amarillo suave, neutral y cálido. Armamos la cuna juntos, colgados cuadros en las paredes, organizamos ropa diminuta en la cómoda. De pie en la puerta mirando la habitación terminada, él rodeó mi cintura con su brazo, su mano uniéndose a la mía en mi vientre. Esta es nuestra vida, dijo él, nuestra familia, nuestro nuevo comienzo. Esto es todo. Estuve de acuerdo, y lo era.